Bienvenidos al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta que vamos a estar respondiendo esta semana es: ¿debo ayunar? La respuesta es no. No es una obligación ni un requisito. Y sabes, debido a la creciente confusión en la iglesia y la fusión del cristianismo con el catolicismo, o sea, adoptando ideas de esta religión, es importante entender el ayuno religioso desde una perspectiva dispensacional. Solía ser una práctica común de los padres el enviar a sus hijos a dormir sin cenar si desobedecían. Ir a la cama hambriento causaba que consideraran su desobediencia y los llevara a arrepentirse o tener hambre. A los niños se les debe decir cuándo pueden comer ciertos dulces o postres. Hay niños que no saben cuándo detenerse y solo comerían dulces si se les permitiera. Se les debe enseñar a abstenerse de la indulgencia excesiva y a moderarse. De la misma manera, el ayuno era un requisito dentro de Israel mientras eran guardados y gobernados por la ley como hijos de Dios. Eran tratados como niños. Gálatas 4:1-2 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Sería doctrinalmente infantil el que la iglesia hoy fuera puesta bajo leyes de ayuno, ya que no somos niños en entendimiento, o bueno, no deberíamos. Efesios 4:14, 1 Corintios 14:20. Las leyes de ayuno fueron diseñadas para un Israel que no tenía el entendimiento de nuestra completa posición en Cristo. Necesitaban ayunar para aprender humildad delante de Dios y confiar en lo que Él estaba diciendo sobre los placeres de la carne. Deuteronomio 8:3 dice, hablando de Israel: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El ayuno era un requisito para Israel. La ley requería ayuno junto con confesión de pecados para recibir el perdón y la gracia de Dios. Joel 2:12 y 13 dice: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Otro versículo, 2 Crónicas 7:14, que es muy utilizado y muchas veces fuera de contexto, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hablando de Israel. Si Israel no se humillaba a través del ayuno, no estaba demostrando el corazón contrito requerido para que Dios los oyera, perdonara y sanara su tierra. Y dirás: ¿pero Jesús ayunó? Así es, Jesús ayunó 40 días después de su bautismo. Sin embargo, tal como Jesús no fue bautizado por pecados suyos, sino para cumplir toda justicia, Mateo 3:15, Él no ayunó por pecados suyos, sino para cumplir la ley, Mateo 4:4. Mediante el ayuno, Dios manifiesto en la carne sintió humildad como hombre, Filipenses 2:8. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la tierra, ellos no ayunaron, y esto despertó la curiosidad de los fariseos religiosos que seguían la ley. Lucas 5:33 dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Jesús respondió que sus discípulos no ayunaban porque Él estaba con ellos, y era tiempo de celebración y no de luto. Lucas 5:34-35. Sin embargo, cuando el Mesías se fue y el reino no vino, sus discípulos enseñaron el ayuno una vez más. Santiago 4:9-10 dice: afligíos y lamentad y llorad. ¿Te suena familiar a lo anterior, en Joel, en 2 Crónicas? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El mismo día de Pentecostés, Pedro y el resto de los apóstoles predicaron un mensaje de dolor y vergüenza por haber matado al Mesías. Hechos 2:36-37. Su ayuno y confesión de pecados eran requeridos por el Señor para regresar y sanar la tierra, como la ley y los profetas decían. Levítico 26:40-45. Muchas iglesias hoy enseñan la necesidad del ayuno, y si no la enseñan como una necesidad, lo enseñan como una disciplina espiritual sugerida. Esta doctrina de ayuno viene de versículos dados bajo el programa de Israel. El hecho de que las iglesias requieran o recomienden el ayuno demuestra ignorancia del misterio de Cristo y la Biblia dividida correctamente de su parte. La Iglesia Católica Romana es guía para otros que enseñan el ayuno al convertirlo en una ley.
yendo al punto de declarar el ayuno como un acto que nos une al misterio de Cristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica 540 dice: la Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Qué absurdo es tratar de identificar algo claramente explicado bajo la ley, o sea, el ayuno, con el misterio de Cristo. Pablo dijo que este misterio era un secreto desde que comenzó el mundo, Romanos 16:25. El apóstol de los gentiles, al que le fue revelado el misterio de Cristo y la administración a la Iglesia, nunca enseñó la necesidad de ayunar, sino que de hecho lo identifica como una práctica débil, junto con el observar los días, la circuncisión y el día de reposo. En Gálatas, cuyo problema era el si seguían la ley de Moisés como regla de vida, habiendo sido ya salvos por gracia, dice en el capítulo 4, versículo 9, Gálatas 4:9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, o sea, habiendo sido salvos, ¿cómo es que quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a las prácticas bajo la ley, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo identifica a la ley como algo débil y pobre. En Romanos 7 habla de cómo es buena, santa y justa y cómo es débil debido a nosotros, a nuestra carne. Sin embargo, le sigue diciendo débil. No puede hacer nada por ti. El no dividir correctamente es la causa de la confusión del ayuno. Verdaderamente es un misterio el por qué las iglesias promueven un ayuno religioso cuando tenemos algo mucho más excelente en el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. El ayuno era un requisito para Israel bajo la ley, pero no es un ritual para la iglesia o requisito porque no estamos bajo la ley nosotros. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. La verdad es que no necesitamos ayunar, confesar pecados, autosacrificarnos o hacer oraciones para remover el poder del pecado, porque Cristo hizo todo esto por nosotros cuando murió y resucitó. Romanos 6, versículos 3 al 6. Lo que Israel no tenía bajo la ley, la iglesia ahora tiene y entiende por el misterio de Cristo, al no ser más niños fluctuantes, sino hijos maduros. El misterio de Cristo en nosotros nos da toda bendición espiritual de perdón, gracia, redención, salvación, santificación y paz con Dios mediante la fe en el Evangelio de Cristo. Efesios 1:3. Todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Qué privilegio y gozo el tener las riquezas de la gracia de Dios. Ya no se nos tiene que decir qué comer y qué no comer. 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 4. Porque, ¿qué beneficio espiritual obtendríamos al ayunar que no tengamos ya en Cristo gratuitamente? Mientras que nos bañamos para estar limpios, no necesitamos un bautismo en agua. Mientras que restringimos nuestra dieta por razones de salud, no necesitamos un ayuno religioso. No estamos esperando un reino prometido, tenemos paz para con Dios. La pena de nuestros pecados fue pagada completamente. El poder del pecado ha sido removido. Nuestra carne debe de ser considerada muerta. El que comamos o no comamos no cambia nuestra posición o bendiciones en Cristo. Tampoco comer o ayunar hace que Dios nos aplauda. 1 Corintios 8:8 y Colosenses 1:27. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Recuerda que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, a los que andan según estas verdades espirituales.